Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas. con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, De la Universidad Central del Ecuador. de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional. y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo al invitado de esta semana, Marcelo Vázquez Carrasco, quien en 1986 obtuvo su licenciatura en Filosofía en la Facultad de Ciencias Humanas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En 1990, una maestría en artes por el Departamento de Filosofía de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos. En el 2002, la maestría y en el 2006, el doctorado en Filosofía por el Instituto Superior de Filosofía de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Desde 1991 hasta el 2024 ha sido profesor en la Universidad de Cuenca. Actualmente está jubilado. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias, Edison. Para empezar, preguntaríamos, ¿cuáles son algunos de los usos de la expresión derechos humanos en la vida cotidiana? Bien, creo que este tema de los derechos en el lenguaje ordinario sirve como para zanjar una discusión. Cuando dos personas tienen un conflicto y están discutiendo quién tiene la razón, si es que uno de ellos es capaz de apelar a un derecho, eso como que le da un punto superior o una ventaja sobre su oponente. En otras palabras, creo que parte del sentido de lo que significa un derecho en el lenguaje ordinario es el de servir de tribunal de apelación o tal vez como si fuera el árbitro último que dirime la cuestión que está en disputa. Por supuesto, no hay unanimidad acerca de exactamente qué es un derecho, qué derechos tenemos, pero como una primera aproximación, creo que esto podría ser importante. Bien, una vez que nos ha mencionado cómo se le ve regularmente, cómo se le usa cotidianamente a esta expresión derechos humanos, nos gustaría empezar a que usted comparta con nosotros cómo ve la filosofía, en cambio, la filosofía política, la filosofía del derecho, a el concepto ya en sí de derechos humanos. Ya. Ahora, cuando enfocamos el tema de los derechos desde la filosofía, eh, nuevamente nos topamos con que hay una diversidad de enfoques. Para empezar, creo que es importante hacer una distinción. Muchos filósofos ven los derechos o abordan el tema de los derechos desde la ética. Personalmente, por supuesto, yo creo que es una mirada, una perspectiva legítima, es respetable, por supuesto, pero yo personalmente voy a enfocar el derecho desde el punto de vista de la filosofía del derecho o filosofía jurídica. Es decir, voy a tomar al derecho como un elemento del ordenamiento jurídico. Quisiera aclarar un poco más este último término porque es el específico, vale la pena. El ordenamiento jurídico es lo mismo que el derecho, un sistema de normas. Y esas normas son de tres tipos. Por una parte tenemos obligaciones o deberes positivos, deberes de hacer
o prestar. Por otra parte, deberes negativos, que son las prohibiciones, es decir, deberes de no hacer, omisión o inacción. Y finalmente, lo que no es ni un deber ni una prohibición, en tercer lugar, esos son los derechos. ¿Sí? Lo que no es ni obligatorio ni prohibido. Entonces, con otras palabras, un derecho, por definición, es simplemente un permiso, una autorización, algo que se nos concede hacer, tener o ser. ¿Sí? Ahora, por supuesto, esa caracterización que acabo de hacer no creo que sea unánime. Lamentablemente, en filosofía, como en muchísimas ciencias sociales, sucede que quienes practican esa disciplina no se ponen de acuerdo ni siquiera en las definiciones, a diferencia de lo que sucede en las ciencias exactas, como matemáticas, física, que solamente hay una definición y no hay diversidad de opiniones. Eso no sucede por lo que respecta a la cuestión del derecho. De modo que vale la pena aclarar que la definición que yo he propuesto es una que es dada u ofrecida desde una determinada perspectiva, que yo creo que es la correcta. Pero no hace falta decirlo, habrá otros filósofos que conciban el derecho en términos o en función de otros conceptos. Ahora, quizás resumiendo lo que es un derecho humano o derecho en general, es simplemente una licitud, algo que es lícito hacer. Es decir, que el sujeto puede hacer o puede no hacer aquello a lo que tiene un derecho. ¿Sí? Y esta noción se puede aplicar incluso no solamente a los humanos, sino también a los animales o incluso en el caso de que la naturaleza tuviera derechos también esa noción se aplicaría a ella. Pero por supuesto no estamos limitando a lo que solamente son derechos humanos. ¿Sí? Ahora, el, pa- tenemos nosotros miles de años de historia y simplemente para limitarnos a lo que ha sido la evolución de los derechos humanos, podemos remontarnos a la antigüedad en el mundo mediterráneo. Pensemos en el mundo greco-romano. Ellos, antes que hablar de derechos, preferían hablar de deberes, pero en realidad tanto los derechos como los deberes están estrechamente relacionados, al punto de que quizás podríamos tomarlos como equivalentes. El, Se puede definir un derecho en términos de que no está prohibido no hacer una cosa. Es decir, bueno, quizás esto es un tecnicismo, pero estoy definiendo el derecho a través de lo que es un deber, pero con una negación antepuesta y una negación pospuesta. No es obligatorio no hacer. Y por lo tanto es lo mismo que un permiso o autorización, que es con lo que empecé mi respuesta. Ahora, creo que sí vale la pena el mencionar brevísimamente, el tiempo no nos da para el ahondar o profundizar en esta temática, pero sí vale la pena brevísimamente topar ciertos hitos en esta historia de 2500 años o más de 2000 años. Quisiera empezar con los estoicos. Ellos creían que todo ser humano, sea libre o esclavo, griego o bárbaro, tenía derecho simplemente por ser un humano. Entonces, no es que los derechos están apegados a ser ciudadano de un estado, sino que se extiende a a todo miembro de la especie humana. Los estoicos en realidad hablaban de que todos somos hermanos, hablan de una fraternidad. Eh, Permítanme que me salte, no puedo detenerme en ninguno de estos autores o corrientes. En la escolástica, es decir, siglos XII y XIII de la Edad Media, también, y por supuesto todo esto tiene antecedentes, se creía que ni la esclavitud ni la propiedad privada
son naturales al ser humano. Al revés, el ser humano tiene derecho a vivir en una sociedad sin esclavitud ni propiedad privada. Tanto la esclavitud como la propiedad privada se consideraban como el- elementos de una misma categoría, algo que se ha perdido en la época contemporánea. Pero quiero decir que lo que tienen en común la antigüedad y la Edad Media es que ellos ya reconocieron derechos civiles, políticos, por ejemplo, derecho a la vida, derecho a un juicio justo, derecho a la defensa. Ahora, si hago nuevamente un salto y pasamos a la Edad Moderna, pensemos, por ejemplo, siglo XVII, XVIII, estamos en una época en la que el régimen político es predominantemente monárquico, es decir, tenemos un rey, un monarca, que ostenta todo el poder, incluso es el origen de la ley, y frente a posibles o reales abusos del monarca, los súbditos blandieron la noción de derecho humano como una especie de escudo o defensa frente al poder. Pero por supuesto, esos derechos eran en un primer momento para las élites y posteriormente se fueron extendiendo a toda la población hasta que pero son derechos de que el monarca no haga ciertas cosas, de que se comprometa a dar cierto trato humano a los súbditos. Por ejemplo, prohibición de tortura, ¿sí? Prohibición de que le impongan impuestos desproporcionados, etcétera. Es únicamente cuando llegamos al siglo XX que se va a ampliar esa noción de derecho negativo. Si nosotros pensamos por un momento en lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vamos a recordar que muchísimos de esos derechos están expresados en términos negativos. Por ejemplo, no ser acusado o arrestado arbitrariamente. Nuevamente, el derecho de no ser torturado, de que nadie me puede matar, nadie me puede robar. En general, podemos decir que si una persona, un sujeto tiene derechos, los demás están en la obligación de no perjudicar, no hacer daño a ese sujeto. Esa ha sido la tónica general de lo que vemos nosotros en la historia. Es decir, derechos negativos. Es únicamente solo en el siglo XX cuando se empieza a reconocer que también tenemos derechos positivos. Es decir, que la obligación que tienen los demás particulares, la sociedad en general, las autoridades, no solamente es no hacernos daño, sino también están en la obligación de prestar o proporcionar ciertas cosas. Y entonces, cuando llegamos a nuestros días, nos topamos con esta gran división de derechos negativos y derechos positivos. La tradición liberal, que empieza con, por ejemplo, Hobbes, Locke, Rousseau, la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII, creen que únicamente los seres humanos tienen derechos negativos. ¿Sí? Derechos negativos entrañan obligaciones negativas en los demás. Y por lo tanto ahí tenemos, resumiendo lo que dice Locke, derecho a la vida, la propiedad, la libertad. ¿Sí? Lo cual significaría que no me maten, no me roben y no me obliguen a hacer lo que no deseo. Pero frente a eso podríamos decir son los derechos civiles y políticos. Pero por otra parte, una corriente que es más bien de tipo colectivista o socialista, que seguramente hablaremos en un futuro episodio,
hay esa concepción de que los derechos implican o exigen de parte de las autoridades del poder público la prestación de servicios públicos, es decir, asistencia social, prestaciones de salud, educación, seguro social, etcétera. Entonces, estamos hablando más bien de derechos que se llaman de bienestar. En nuestra Constitución, estamos en la República del Ecuador, desde el 2008, esos derechos que en las Naciones Unidas 1948 se llaman sociales, económicos sociales, en nuestra Constitución se las conoce con el nombre de derechos del buen vivir. Es decir, son empezando por agua y alimentación, vivienda, salud, educación, trabajo, seguridad social, para nombrar solamente los más importantes. Pero, lastimosamente, no todos están de acuerdo con que realmente estos derechos de bienestar son reales. Y para ser sinceros, en el año 1966, las Naciones Unidas hicieron dos pactos internacionales o convenios internacionales. El primero era de derechos perdón, derechos civiles y políticos, que no fue aceptado, no está ratificado por la República Popular de China. Y por otra parte, en ese mismo año 66, otro pacto, un segundo, de derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos, que ha sido ratificado por todos los países del mundo, excepto por los Estados Unidos. Entonces, cuando desde un punto de vista neoliberal se habla de derechos, hay que sobreentender que están hablando de derechos civiles y políticos, es decir, derecho a participar en la vida política, ¿sí? Tanto como electores o como personas elegidas. Pero en cambio, cuando desde lo que antiguamente era el bloque excomunista se habla de derechos humanos, están pensando más bien en otro tipo de derechos, que son, por ejemplo, derecho al trabajo, al salario mínimo, derecho a tener vacaciones, a que no se le despida intempestivamente, a que haya, bueno, ahí hubo reducción de la jornada liberal, hay un subsidio de paro, bueno, en otros países. Y la cuestión del seguro, si es que yo tengo un accidente y me quedo inválido, el seguro me puede dar un ingreso mensual a pesar de que no trabaje porque he quedado incapacitado. Todos, el derecho a un salario digno, ¿sí? Que no hay cómo dar un salario que esté por debajo de un límite que supuestamente debería cubrir la canasta básica familiar. Cosas de ese tipo no entran dentro de lo que comúnmente se conoce con el nombre de derechos civiles y políticos. Ahora, si me permite, Edison, quisiera ampliar un poquito más esta cuestión de la clasificación de los derechos. He hablado ya de Claro que sí. derechos negativos y positivos y también de derechos de bienestar. Ahora, sí quisiera aclarar esto último. Un derecho de bienestar no es algo que esté a disposición, a la libre voluntad del sujeto. Es decir, los derechos al trabajo, salud, educación, vivienda, al seguro social, son a la vez que son derechos, son obligaciones, es decir, uno no puede renunciar, es decir, es lo que se llama un derecho inalienable o imprescriptible, son derechos, deberes que nadie nos puede quitar, a menos que se incurra en una injusticia. El, ahora, vale la pena indicar que si es que la empresa privada o el sector privado no ofrece servicios, por ejemplo, de salud y educación, que esté al alcance de las grandes mayorías, para que se cumplan esos derechos, sean no solamente letra muerta en el papel, sino que sean efectivos y la gente realmente goce de esos derechos, entonces es necesario que el sector público asuma la prestación de esos servicios.
Este es un punto importantísimo y quiero que quede bien claro. Permítame un par de ejemplos. Pensemos cuánto una persona enferma está en una emergencia y tiene que ir a una clínica o a un hospital. Si es que fuera privado, para empezar, bueno, como es, supongamos en la noche, cuando llega a la atención médica, tienen que llamar a un especialista, supongamos. El especialista no le va a cobrar sus $40 que hubiera cobrado si es que fuera de mañana o tarde. Por ser de noche le cuesta el doble. Así solamente le vea 5 o 10 minutos. Pero el estar ocupando una cama ahí en la atención de emergencia, eso le cuesta. Y seguramente le va a mandar algunos medicamentos, le ponen un suero y la cuenta sube por lo bajito, $100, 200. Todos creo que nos ha tocado pagar cuentas de cientos de dólares por estar 1 hora, 2 horas hospitalizado en una empresa privada. Pero, ¿qué pasa con gente que no tiene tantos recursos? O pensemos en la pensión. ¿Cuánto cuesta una escuela o un colegio? Ahora mismo, ya la próxima semana, o algunos colegios ya empezarán en nuestro país las clases del siguiente año académico. Para empezar, les mandan una lista de útiles, uniformes, igual son cientos de dólares que tienen que pagar. Si en una familia tenemos 2 o 3 niños con edad escolar, ¿de dónde saca el padre de familia o la familia cientos de dólares para dar educación a sus 2 o 3 hijos? Entonces, este par de ejemplos me parece que ilustra muy bien ese hecho de que, por lo general, a menos que se trate de instituciones humanitarias, caritativas, que las hay, por supuesto, el, por lo general, la empresa o el sector privados lo que buscan es ofrecer un servicio con una ganancia, con un ánimo de lucro. Y lamentablemente los costos que ofrecen, perdón, que exigen por el ofrecer tales servicios no siempre están al alcance de todos. Eso significaría que si la salud o la educación no está siendo real y efectivamente gozados por los sujetos, simplemente esos sujetos no tendrían derechos. Es por esa razón por la cual creo yo que es una razón válida para que se amplíe el sector público y éste ofrezca servicios sociales, puede ser gratuitos o con un costo módico que esté al alcance del pueblo en general. Ahora, para terminar, creo que deberíamos nosotros hacernos la pregunta de ¿por qué tenemos derechos? ¿En base a qué? ¿Sí? Hemos hablado de dos temáticas hasta el momento. En primer lugar, me dediqué a decir cuál es la naturaleza de los derechos, es decir, su definición. Y he dicho que es un permiso o una licitud. Brevísimamente, abordé la cuestión de la historia y finalmente veamos la cuestión de la justificación. ¿Sí? ¿En base a qué o cuál es el motivo por el cual podemos afirmar que tenemos derechos humanos? ¿Sí? Bueno, entre paréntesis quisiera decir que no hay ningún autor que haya negado la existencia de los derechos. ¿Sí? Tenemos derechos, pero la pregunta es ¿por qué? Entonces aquí básicamente hay dos escuelas o tendencias que están en pugna, y esto es un tema básicamente de la filosofía jurídica. Por un lado, los positivistas jurídicos creen que el derecho y bueno, en general, no solamente los derechos humanos, sino el conjunto de normas que constituye el ordenamiento jurídico, que es lo que eh, organiza la sociedad, es un producto de la autoridad, sea individual o colectiva. Es decir, cuando pensamos en un derecho o en general en una ley,
tenemos que pensar en un legislador. ¿Hay algún ser humano, puede ser individual o colectivo, que ha creado o ha producido esa ley? Es decir, si es que nosotros pensamos en que, mm, aunque sea imaginaria o hipotéticamente, pudiera haber una sociedad, pero sin autoridad o Estado, entonces no habría derecho, según la concepción positivista. Una ley supone un legislador. En cambio, para un justnaturalista, el justnaturalismo, que es la segunda corriente, opina que hay, aparte del derecho creado por una autoridad que está dependiendo del poder, hay un derecho natural. Es decir, es la propia naturaleza la que prescribe, la que da las normas. Eso independientemente de cualquier voluntad, incluso de la voluntad divina. Por supuesto, esta afirmación que acabo de hacer se la hizo a principios de la modernidad y en la Edad Media, eh, por temor de no ser tildado de hereje, fue expresado de una manera más suave o moderada para que uno no sea mandado a la hoguera. Pero puesto que en nuestros tiempos, y bueno, cada vez más y más, con el comienzo desde el Renacimiento, ha habido una laicización de la sociedad, podemos ahora, sin estar eh, corriendo el riesgo de ser censurado, podemos decir que de los que son justnaturalistas creen que el derecho en general, es decir, tanto las obligaciones, las prohibiciones como los derechos, todos ellos no dependen de ninguna voluntad, sino que está basada en la naturaleza del propio ser humano. ¿Y qué es el ser humano? Sobre todo un ser social. Somos una especie social, así como las hormigas, las abejas, los elefantes, etcétera. Todas estas especies sociales tienen ciertos códigos de conducta que no está dada por ninguna autoridad, sino que simplemente por esa socialidad, por ese pertenecer a una comunidad, ahí, de ahí surge el ordenamiento jurídico, los deberes, las obligaciones. Sí, para ampliar este último punto, y con esto ya creo que estoy cercano a terminar esta segunda parte, lastimosamente no puse un cronómetro como para poder medir mi tiempo. Usted, Edison, si cree que he superado el tiempo, puedo cortar aquí. Estamos bien, estamos en 27 minutos. Perfecto, entonces en 2 minutos cierro. Quería decir que estaba diciendo que ¿por qué tenemos derechos humanos? Los positivistas creen que los derechos se basan en la Constitución y la Constitución es simplemente, eso se elabora en una asamblea constituyente en la cual se discute y al final sale la redacción del texto constitucional y eso es fruto de las fuerzas de poder. No es que los asambleístas de entrada asumen que tenemos derechos, no. Los derechos serían reales solo si son aceptados por los asambleístas constituyentes. En cambio, los justnaturalistas creen que los derechos humanos son intrínsecos, son un rasgo natural del ser humano por ser miembro de una comunidad. Esto está presente, por ejemplo, en la Declaración Universal del año 48. Desde el primer párrafo de la declaración se menciona de que somos miembros de la familia humana, somos miembros de una sociedad y por eso tenemos derechos. Es decir, es el Bien, pluralismo el que ha parido y ha acreditado delante de la opinión pública la noción de derechos humanos. muchas gracias, Marcelo. Quisiera por último preguntarle cuáles son sus recomendaciones bibliográficas o audiovisuales para seguir indagando acerca de derechos humanos.
Perfecto. Tengo unas tres sugerencias. Quisiera, a ver, es este libro de Benito de Castro Cid, Los derechos económicos, sociales y culturales, análisis a la luz de la teoría general de los derechos humanos. Un segundo libro es este de José Martínez de Pisón, Políticas de Bienestar, un estudio sobre los derechos sociales. Y en tercer lugar, quisiera indicar que Lorenzo Peña, que fue mi profesor en Quito y yo me considero un discípulo suyo, tiene también en su página personal varios artículos sobre todo lo que he hablado en este episodio. Creo que puedo participar y comunicarles el enlace a su página web donde pueden acceder a estos documentos o artículos publicados de él. Muchas gracias, Marcelo. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional, a Marcelo Vázquez Carrasco y a ustedes, Radio Escuchas. Recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.